¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 13 de Reacciones, el final de una temporada sumamente emocionante porque hemos visto el ministerio de Jesús desde nuevas perspectivas, muy dinámico, Jesús ayudando, pero también a un Jesús que ha sufrido, que ahora pues ha sido condenado a muerte en la cruz. Pero ahora ha llegado el tiempo de las buenas noticias, el evangelio en su máximo esplendor. Y en este episodio número 13 vamos a ver al Señor resucitado. Te invitamos para que compartas con tus amigos, con tus familiares ahí en las redes. Recuérdales que todos los lunes a partir de las 7 de la noche nos puedes sintonizar en Facebook, YouTube y en Spotify. Nos encuentras como Adventistas Norte de Chiapas. Me siento muy contento de estar aquí con el pastor Carlitos una vez más. Pastor, ¿cómo estás? Excelente, muy contento de estar ya en este episodio que es el último, Roberto, de esta serie de reacciones en esta temporada. Y por supuesto, queridos amigos, no puede faltar la pregunta de esta noche. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué esperanza nos da la resurrección de Jesús? Reacciona con nosotros, pon tu comentario en la caja de comentarios y también compártenos tu emoji. Recuerda que yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. Como te decíamos, entonces, ahora vamos a hablar de buenas nuevas. Hay buenas noticias, la plenitud del evangelio. Lo que Jesús había dicho que iba a pasar, sucedió. Jesús resucitó de entre los muertos, se había cumplido su promesa y con ese cumplimiento también la seguridad de nuestra salvación. Pero vamos a ir paso por paso y vamos a llegar primero a este momento del regocijo de la resurrección. Pastor Carlitos, ¿cuál es ese gozo, esa alegría que proviene de saber que Jesús ha resucitado? Bueno, para nosotros, Roberto, tiene un mensaje de gran esperanza, porque justamente era lo que se esperaba, era lo que anhelaban. Aunque había tristeza en el corazón de los discípulos, de todos los seguidores de Jesús, aunque también existía un poco la incertidumbre de lo que iba a pasar. En el contexto espiritual sabemos que la resurrección de Jesús marca algo trascendente en el plan de salvación en favor de nosotros. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que resaltar aquí que nos permiten recordar. En primer lugar, el Evangelio habla de que Jesús murió el día viernes, que fue crucificado el día viernes, y se le menciona como día de preparación. Eso significa que el día viernes es el día de preparación y el día siguiente es el día sábado. Así que Jesús reposó en su muerte el día sábado. De acuerdo al mandamiento, ¿no? Exactamente, justamente aún en su muerte Jesús reposó el séptimo día. Eso nos indica que continuaba el primer día de la semana, que es justamente en lo que en la primera idea se menciona cuando las mujeres van al lugar donde fue sepultado Jesús y ellas pensaban algo dentro de ellas, cómo iban a mover la piedra. O sea, les preocupaba porque recordemos que en el último episodio veíamos cómo habían tramado darle una seguridad, un resguardo a la tumba de Jesús, y ahora las damas se preguntan cómo vamos a abrir la tumba, cómo vamos a empujar la piedra. Se llevan la sorpresa de que cuando llegan al lugar donde había sido sepultado Jesús ya no estaba ahí, y una persona les dice, bueno, el que había estado aquí ya ha sido resucitado, y les da algunas indicaciones, Roberto. Les dice, vayan rumbo a Galilea, él va delante de ustedes y ustedes lo van a alcanzar. Pero lo que me llama mucho la atención es de que aunque ellas ya sabían y habían escuchado que Jesús iba a resucitar, el texto bíblico de Marcos dice que ellas estaban temblando, estaban asustadas, como que no lo podían creer. Y justo eso, la piedra fue quitada. ¿Fue quitada por quién? Era la preocupación que ellas tenían, ¿no? De quién se iba a encargar de remover la piedra, porque ellas no venían con la esperanza de la resurrección. La realidad es que ellas venían a tratar el cuerpo de un Jesús que había muerto, venían a ungirlo con especies aromáticas, habían hecho este ritual para honrar a Jesús, quien era su amigo, quien era su rey, pero no venían con esa esperanza.
Jesús resucitó precisamente a Lázaro. Fue el último milagro que él realizó y fue el milagro que lo va a llevar directo a la cruz. Las personas que fueron testigos de este momento, quizá en el relato bíblico no vemos las emociones porque vemos el registro histórico y a veces la lectura nos dice, bueno, y Lázaro resucitó. Exacto. Pero debió haber sido un momento traumático ver a una persona que ya llevaba más de 3 días en estado de descomposición y que sale de pronto como si nada, ¿no? Del sepulcro. Debió haber sido algo impactante. Entonces, ahora ver a Jesús que es resucitado, yo pienso esto. La gente a lo mejor decía, bueno, Jesús resucitó a él, Jesús hizo un milagro por aquel otro, pero es Jesús haciendo por ellos. Y ahora, ¿quién hace por Jesús? ¿Quién lo va a resucitar a él? Es la pregunta, ¿no? Pero ahí tenemos el misterio de la divinidad, porque Jesús, siendo humano, también era completamente y plenamente divino. Y Jesús dice, yo puedo volver a tomar mi vida. Jesús resucita, pero evidentemente ahora las personas que lo ven, pues no dejan de llevarse ese asombro, ¿no? Y más que pues es un Jesús que ha sido transformado. Muy probablemente diríamos el Jesús de la transfiguración, ¿no? Porque ya su cuerpo ha sido transformado. Totalmente diferente. Ahora la presentación que vemos de ese Jesús que es resucitado, pues es en una diferencia a cómo había descansado, como había muerto. Y eso es lo que causa sorpresa, porque justamente hablando del regocijo, hablando de la piedad que se manifiesta en la misma presencia de Dios, comenzamos a ver que todo el ambiente social había estado consternado. Aquellos eufóricos que habían crucificado a Jesús, aquella gente que pensaba que habían hecho lo correcto y que pensaban de cierta forma, Roberto, que se había terminado la plaga que ellos tenían con Jesús y con sus discípulos, sin pensar que apenas estaba empezando lo que él estaba planeando para sus seguidores. Sí, Jesús había sido muy enfático en la cuestión de que la gente no comentara, no anunciara que él era el Mesías. Desde el inicio de su ministerio, él había estado animando a las personas a que guardaran mesura, guardaran la calma, porque si Jesús hubiera anunciado que era el Mesías desde el primer día, su ministerio no habría durado. Incluso su ministerio no tuvo una duración tan prolongada. Fue realmente un ministerio corto, pero ese tiempo fue suficiente para que quedara la evidencia histórica de que Jesús vino a salvarnos, vino a restaurarnos, vino a hacer ese segundo Adán, que ya son conceptos del apóstol Pablo, ¿no? Conceptos teológicos, a cumplir la misión. Pero también hay algo que no quisiera que pasáramos por alto y es la cuestión que tiene que ver con el domingo. A veces tenemos la tendencia a no hablar mucho acerca de la resurrección porque está conectada con el domingo y ha habido una serie de teologías que se han desarrollado desde la resurrección donde indican que hay una sacralidad para el domingo. Pero esto no tiene fundamento en la Biblia. No hay una descripción bíblica que le atribuya al domingo que es el día santificado por Dios y el día señalado para el reposo. Es más, vemos a Jesús reposar el sábado aún en la cruz. Justamente en su muerte. Y vemos también a las mujeres que se estaban preparando para guardar. Entonces, algunas personas dicen hoy en día, no, es que Jesús en la cruz clavó los 10 mandamientos y ya perdieron su validez, ¿no? Porque de pronto la emoción y el sensacionalismo comienza a ganarle a algunas personas, pero la realidad es que si nosotros aceptamos que Jesús clavó la ley moral en la cruz del Calvario, entonces ¿qué sentido tenía que las mujeres guardaran el día de reposo si Jesús ya había muerto? Si la ley ya había sido abolida. Ya no sería necesario. Y entonces alguno podría decir, no, pero es que todavía traían las costumbres anteriores. No, pero si Jesús fue su maestro, Jesús les debió haber dado indicaciones. Cuando yo me muera, ya no hay necesidad de guardar el sábado, porque yo ya lo clavé en la cruz. Pero no, nunca se dio esta indicación. Jesús estaba en el sepulcro,
guardando el día de reposo, y las mujeres también están guardando el día de reposo, Pastor Carlitos. Sí, es muy interesante definir eso que tú nos estás enseñando y recordando acerca del domingo, porque si bien es cierto, Jesús resucitó el día domingo, pero no tiene nada de bendito ni santificado el día. Sí es un evento que trasciende a nuestra redención, a nuestra salvación, pero que también nos lleva a una experiencia especial con Jesús. Ahora, la evidencia histórica que encontramos en la idea número 3, hablando acerca de la guía de estudio, nos presenta que muchos historiadores evidencian justamente la tumba vacía de Jesús, que fue algo real. Y vemos también en los relatos de los evangelios que los soldados que habían sido los responsables de estar ahí al pendiente trataron de ser negociados con ellos, de ser ¿con qué término que podemos cambiaran usar? su versión, Exactamente, ¿no? de poder presentar una teoría diferente de lo que habían visto, y ellos eran testigos de que Jesús había resucitado y ahora querían callar su idea, lo que ellos habían visto, y eso no fue posible. Entonces hay evidencias claras de acuerdo a los relatos de los evangelios de que Jesús sí resucitó, y es algo que a nosotros pues trae un sentido mucho más esperanzador en la vida cristiana. Y a más de 2000 años de este suceso hay evidencia histórica contundente, porque hay incluso historiadores, Pastor Carlitos, ateos, que confirman el hecho, ¿no? Y entonces, para la historia es innegable la vida de Jesús, lo que ocurrió, la cruz, es un evento histórico, y justamente esto que decías de los soldados, el hecho de cambiar y tergiversar su versión era so pena de muerte. Porque decir es que nos quedamos dormidos, no nos dimos cuenta, el castigo para ellos era la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que los soldados son respaldados de manera política para que haya una versión políticamente correcta entre las altas esferas, ¿no?, religiosas y del Imperio Romano, para que la gente dude de la veracidad de la resurrección de Jesús. Pero pongámonos a pensar en esto. Los apóstoles pues no eran hombres de guerra, no eran versados en las artes militares, y había una guardia reforzada en el sepulcro. Entonces, bueno, pero imaginémonos de pronto que de casualidad los apóstoles se convierten en poderosos guerreros, ¿no? Y logran rebasar la guardia, la seguridad que había, y secuestran el cuerpo de Jesús. Si esto hubiera sido verdad, ellos estaban condenados legalmente. ¿Y por qué no los apresaron? ¿Por qué no sufrieron consecuencias? Porque si en realidad ellos hubieran tomado el cuerpo de Jesús, habían incurrido en un acto que iba en contra de las leyes, y eso tenía repercusiones. Pero no pasó así. Los discípulos andaban libremente. Exactamente. Así es. Exactamente. Y justamente en este contexto pues se desarrolla este encuentro que tienen las mujeres en el sepulcro, y ahora comenzamos a ver que ellas pues comienzan a llevar ese mensaje que se les había indicado, que informaran que en camino a Galilea pues se iban a encontrar con Jesús. Y esta es otra cuestión interesante, Pastor Carlitos, porque si se quería crear una versión falsa, digamos, que los apóstoles se hubieran puesto de acuerdo y dijeran, bueno, Jesús no resucitó, pero vamos a inventarnos que resucitó. Si hubieran querido hacer eso, no hubieran tomado la historia de que las mujeres fueron las primeras en atestiguar este asunto. Sí. Porque pues la opinión de las mujeres no tenía el valor suficiente. Pero en realidad, como fue algo de verdad que pasó, es que en realidad Jesús resucitó, queridos amigos. Amén, es correcto. Tú que nos estás sintonizando allí, no es una fábula, no es una historia ficticia. Jesús resucitó. Y por eso nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Como fue algo real, entonces las mujeres que ven a Jesús, y ya dijimos que se impactan, ¿no? Que entran en este estado de una expectación de ver a Jesús resucitado, verlo transformado, ellas mismas ya no pueden callar. Y es que ya no hay nada que callar, Pastor Carlitos. Jesús había dicho en su ministerio, tranquilos todavía, no lo comenten mucho. Si aún así, imagínate, había gente que no le hacía caso a Jesús y iba a contar, ¿no? Es
que el Señor hizo esto por mí, me sanó, me ayudó. Ahora imagínate, las mujeres ven a Jesús resucitado, ¿cómo se van a callar, pastor? No, justamente esta es la parte interesante que viene a continuación en la idea número 6, donde se nos presenta ya también a Jesús interactuando con sus discípulos, donde Él los reprende por su incredulidad, porque ni siquiera se habían dado cuenta, Roberto, que Jesús estaba con ellos. Y justamente volvemos a recordar la guía de estudio. ¿Recuerdas a ese ciego que recibió 2 toques y que tenía un significado espiritual? Justamente ahora volvemos a la aplicación, porque ya habían estado los discípulos con Jesús y no habían comprendido lo que Jesús tenía para ellos. Ahora, otra vez Jesús, después de su muerte, ahora en su resurrección, se encuentra con ellos. Sin embargo, ahora tenemos una diferencia. Ellos ya comienzan a percibir a Jesús. Ahora hablaríamos del segundo toque en caso del ciego, de que estos discípulos están viendo quién es Jesús ahora. Se dan cuenta de la realidad de su resurrección y reciben, Pastor Roberto, una misión muy especial. Jesús les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el mensaje. Y me encanta la parte con la que va cerrando la idea de Marcos, donde ellos van y predican y tienen una autoridad que proviene justamente de quien estaba ahí. Justamente lo hace más explícito los evangelios, Mateo 28. Toda autoridad me es dada. Y el Señor les dice, vayan, prediquen, hagan discípulos. El Señor valida, ¿no?, el ministerio ahora también de los apóstoles. Porque Marcos ya nos ha hablado de este ministerio bien movidito de Jesús, haciendo aquí, haciendo allá, ayudando, sanando, predicando, enseñando. Entonces ahora le toca a los apóstoles. Y ahora son los apóstoles los que se van a encargar de ir. Y en esta dinámica ellos también son empoderados, ¿verdad? ¿Y qué más empoderamiento que el estandarte de Jesús resucitado? De Amén. Irle a decir a las personas, el Señor hizo lo que dijo que iba a hacer por ti y por mí. La resurrección no es solamente un concepto teórico, no es pues un conjunto de filosofías o de teología que se construye para tenerlo ahí solamente como una referencia. No, es una realidad futura para todos aquellos que confiamos en Jesús. Y haríamos bien entonces en anunciar al mundo que el Señor ha resucitado. Sin duda alguna es un gran privilegio, Roberto, y que también nosotros creemos en ese Jesús que ha resucitado, que cumplió su misión, que cumplió su ministerio, y que dentro de todo el trasfondo que vemos del Evangelio de Marcos hay algo que siempre estuvo presente. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo mensaje, Pastor Carlitos. Así es como hemos llegado al final de esta temporada estudiando el Evangelio de Marcos, gracias al doctor Tom Sheffer, que fue el autor de esta guía de estudio. Nos llevó en un viaje maravilloso, espectacular, conociendo más acerca del ministerio de Jesús, y queremos invitarles para que sigan con nosotros en Reacciones en la próxima temporada. Seguiremos teniendo sorpresas, seguiremos aprendiendo juntos de la Biblia. Pastor, ¿en dónde nos pueden sintonizar nuestros amigos durante la próxima temporada? Claro que sí, a través de las plataformas oficiales de la Asociación Norte de Chiapas en Facebook y YouTube, y ahora también, Pastor Roberto, Adventistas del Norte de Chiapas en Spotify. Allí, si ustedes quieren ir manejando y escuchando a manera de podcast, también lo pueden hacer. No se olviden entonces de sintonizarnos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les saludamos ahí en la caja de comentarios. Gracias por haberse conectado. Sigan invitando a otros. Pues le hemos disfrutado mucho. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto ha sido Reacciones. Pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás. Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar. Los grupos pequeños